Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, como les decía, el tema de hoy tiene que ver o se relaciona con los triángulos semejantes, ¿sí? Que ya dijimos que tienen dos características. Sus ángulos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales, ¿ok? El tema de hoy se llama cálculo de distancias inaccesibles. No sé si lo están viendo en este momento en sus pantallas. Sí, sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos este problema, ¿ok? ¿Qué quiere decir inaccesible? ¿Alguien sabe qué significa inaccesible? Sin acceso o algo parecido. Sin acceso, muy bien. Es una buena referencia. Inaccesible es algo que, como dijo la compañera, es algo a lo que no tienes acceso, ¿sí? Es algo que no está como tan fácil hacer, ¿ok? Calcular distancias que son inaccesibles se refiere a calcular distancias de cosas que son imposibles calcular con una regla o con una cinta métrica, por ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos este problema, que si lo están viendo ahí en pantalla, se los voy a leer como quiera. Dice, calcular la altura del edificio, la altura de un edificio es una distancia inaccesible, ¿sí? Teniendo en cuenta los otros valores que son la altura del árbol, la sombra que proyecta este y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Entonces tengo todos estos datos, ¿sí? Yo sé que al lado del edificio del cual yo quiero calcular su altura, que sería esta, hay un árbol y como un árbol es un poquito más accesible calcular su altura, sé que la altura del árbol es 4 metros, ¿sí? Y a cierta hora del día, con cierto ángulo de inclinación, el sol hace que nuestro árbol proyecte una sombra en el piso. ¿Qué me dice mi problema? Que aquí está, que mide 12 metros, ¿sí? No sé si se han fijado, pero hay ciertas horas en el día en donde según la posición del sol, a veces nuestra sombra es muy pequeña o a veces es muy grande, ¿sale? Entonces, a cierta hora del día, un árbol de 4 metros proyecta esta sombra de 12 metros. Y además, sé, porque eso sí es más accesible, que esté en el piso, la sombra del edificio está en el piso, y también puedo medir que esa sombra del edificio es de 24 metros, ¿sí? Entonces, no sé si lo alcanzan a ver, voy a ver si lo puedo hacer más evidente para ustedes. En esta imagen se están formando dos figuras, con el edificio, con el árbol y con, digamos, el ángulo de inclinación o el lugar hasta donde llegan las dos sombras. No sé si la alcanzan a ver. ¿Alguien me quiere decir qué figuras son? Voy a tratar de ponérselas en rojo. Ustedes me dicen qué figuras son. ¿Un rectángulo? Un triángulo. Un triángulo rectángulo, fíjese bien. No es un rectángulo, pero es un triángulo rectángulo realmente. Aunque no importa que no fuera un triángulo rectángulo, como quiera vamos a poder calcularlo. Pero sí, ambas estuvieron bien. Es un triángulo rectángulo, ¿ok? Si se fijan, hasta donde llega la sombra y donde empieza el edificio, se forma este triángulo que yo puse en color rojo, que precisamente es un triángulo rectángulo siempre y cuando el edificio no esté chueco, ¿verdad? Y no es el único triángulo rectángulo. ¿Dónde más se está formando un triángulo rectángulo? ¿Alguien me quiere decir? En la parte de arriba. En la Ajá. ¿En cuál parte? Está el triángulo rectángulo, entonces tenemos el edificio, nos vamos a una línea derecha y no sé si me explico. No, más arriba. Más arriba. Sí. ¿Hacia acá? Ajá, así. Y conectamos del edificio al final de los 24 metros. ¿Qué sería aquí? Un poquito, no, es
Es es horizontal, la línea, Ah, ok. completamente. Ah, ella se refiere a hacer como otro triángulo rectángulo y hacer el rectángulo completo. Ah, ya le entendí, que es completarlo hasta acá. Ok, bueno, pues sí lo pudiera completar, pero en realidad tengo que buscar, ¿sí? Además de ese que pudiera completar ya nada más con este lado, otro triángulo rectángulo. Observen el árbol y voy a cambiarle el color para que sea más evidente. Observen ahí donde está nuestro árbol, junto con el lugar donde termina la sombra y nuestro árbol. No lo quería poner verde porque luego no se iba a notar tanto con el árbol. Ahora también tengo otro triángulo, ¿se fijan? Que es hasta donde termina la sombra, desde donde está el árbol, y bueno, también con este ángulo de inclinación. Entonces, por así decirlo, tengo dos triángulos, ¿sí? El de color rojo y este que también, el que se está formando con el edificio y el que estoy formando con el árbol. ¿Ya los vieron? Si se fijan, uno queda sobre el otro y aunque no tienen la misma medida, sí tienen cierta característica. ¿Qué característica tienen este triángulo rojo y este triángulo negro? Que son triángulos semejantes. Ahora, a lo mejor en este rato que yo he estado hable y hable, ustedes ya encontraron la altura del edificio. A lo que voy es a lo siguiente, ¿ok? Hay muchas maneras de encontrar la altura del edificio. Y si ustedes ven los datos, ¿sí? Pues si la sombra que proyecta el edificio es 24 y la sombra que proyecta el árbol es de 12 metros, hay aquí una proporción entre las sombras. ¿Cuál es la proporción entre las sombras? ¿Cómo es la sombra del edificio respecto a la sombra del árbol? ¿Más grande o más pequeño? El doble, ¿Cómo? el doble. El doble, gracias. Entonces, si se fijan, tengo aquí una proporción del doble. Este lado de 24 metros es proporcional al lado de 12 metros en una proporción de 2 o el doble, ¿sí? Siempre, bueno, si divido, mejor dicho, el 24 entre el 12, pues me va a dar a 2, al doble lo que acaba de decir su compañera. Por lo tanto, si la altura del árbol, perdón, es 4 y yo tengo triángulos semejantes con lados proporcionales en una proporción del doble, entonces, ¿cuál será la altura de este edificio? Si sus sombras están en una proporción del doble, lo voy a escribir aquí abajo. Entonces el edificio mediría el doble que el árbol. Así es. Mide 8. Mide 8, ¿sale? Entonces, también las alturas son el doble, por lo tanto, como dijo ya el compañero, el edificio mide 8 metros. A veces no va a ser tan fácil como aquí, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, una manera de sacarlo es lo que acaban de hacer ustedes solos, ¿sí? Encontrar que, pues bueno, la sombra de uno con respecto al del otro es el doble, o al revés, si dividimos 2 entre 24 les va a dar a la mitad, ¿ok? Pero en este caso utilizamos la proporción de 2. Entonces, si mi árbol mide 4, quiere decir que el edificio debe medir también el doble, ¿ok? Esa es una manera de sacarlo. No siempre va a ser tan sencillo. Otra manera de sacarlo es haciendo una regla de 3, ¿sí? Por eso tengo aquí mi tablita. ¿Dónde voy a acomodar los datos? Bueno, tengo que tener una columna de sombras y una columna de altura. En este caso, porque pues de eso se trata el problema, ¿sale? Entonces, tengo los datos de la sombra y la altura del árbol, pero del edificio no los tengo completos. Entonces voy a escribir primero los datos de lo que sí tengo completo, del triángulo semejante que sí tengo completo, que forman el árbol y su sombra. Entonces la sombra del árbol pues eran 12 metros
y la altura son 4 metros, ¿sale? Y abajo voy a poner los datos que tengo del edificio y el que estoy buscando. En este caso, la sombra, yo sí la conozco, son 24 metros. Y su altura es lo que estoy buscando. Ahorita ya sabemos que es 8, ¿ok? Pero quiero que conozcan varias maneras de resolver este tipo de problemas, ¿sale? Bueno, entonces pues eso lo voy a representar con X, ¿sale? ¿Alguien se acuerda cómo se opera o cómo tengo que hacerle con los datos de una regla de 3? ¿Alguien lo recuerda? ¿Se multiplica qué? Multiplicar y luego dividir. Multiplicar y dividir. Bueno, sí, tienes razón, es una multiplicación y una división, pero tienen un orden muy específico, ¿ok? Voy a multiplicar cruzado, es decir, el 24 por el 4, y voy a dividir en horizontal, o sea, hacia el 12. Déjenme ponerles aquí, ¿cómo se dice? Algo que lo haga más evidente. Está muy grueso, ahí está. Entonces, voy a multiplicar en voy a multiplicar en diagonal y voy a dividir en horizontal. Y esa es mi regla de 3 simple, ¿ok? ¿Cómo lo escribo? Bueno, me voy a ayudar de este programa, ya lo tenía aquí escrito, y me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, 24 por 4 entre 12, ¿y a cuánto me da eso? Pues bueno, ya sabemos que es 8, pero vamos a comprobarlo para que no quede lugar a duda. Ocultar. Entonces, aquí está mi operación. 24 por 4 me va a dar 90 y tantos, ¿sí? Entre 12, ¿vale? Espérenme un momentito. Listo. Bueno, y entonces si se fijan, la operación me dio 8, que es lo que ya había dicho uno de sus compañeros, ¿sale? Ahora, ¿de qué otra forma puedo hacerlo? Ustedes lo sacaron pues casi mentalmente, yo ya utilicé una regla de 3 simple, ¿y de qué otra manera lo puedo hacer? Pues bueno, sacando la proporción de los lados de mis triángulos semejantes. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues bueno, sencillo. Voy a dividir siempre los lados homólogos. ¿Qué quieren decir lados homólogos? ¿Cuánto mide, tomando como referencia el triángulo rojo, cuánto mide la base de mi triángulo rojo? 24. Muy bien, 24. ¿Y cuánto mide la base de mi triángulo negro? 12. 12. Entonces, voy a hacer esa división. Yo les recomiendo siempre hacer, ¿cómo se dice? Una división siempre del más grande entre el más pequeño, ¿sí? En este caso, 24 entre 12. ¿A cuánto me va a dar? No lo puedo hacer aquí, bueno, lo voy a escribir. ¿A cuánto me da 24 entre 12? A 2. A 2, muy bien. Lo voy a escribir así, ¿ok? 24 diagonal 12. La diagonal significa la raya de fracción, o sea, la división. Va a ser igual a 2, ¿ok? Y ahora voy a hacer lo mismo con las alturas. En este caso, la altura del triángulo rojo es todo el edificio y la altura del triángulo negro es mi árbol, ¿ok? Entonces, yo no sabía, supongamos que todavía no sé que el edificio vale 8, tengo que encontrar un número, que voy a representar con X, que dividido entre su homólogo, que es la altura de color negro, del triángulo negro, perdón, que es el árbol, entre 4, también me tiene que dar como resultado el mismo número, ¿ok? Que en este caso es 2. 2 es una constante, 2 es la proporción, ¿sí? Entonces, buscar un número
que dividido entre 4 me dé a 2. Pues nada más puede ser el 8, ¿ok? Aquí hay que tener mucho cuidado cuando hagan este tipo de procedimiento de sacar, esto se llama constante pues es una constante de proporcionalidad, también se llama escala, también la conocemos como escala. Aquí hay que tener cuidado, siempre les recomiendo dividir la cantidad más grande entre la más pequeña y ya después nada más pues buscar la cantidad que en este caso representa la X. Si se fijan, pues lo que tendría que hacer es multiplicar 4 por 2 y me da 8, pero no siempre es una multiplicación, a veces tiene que ser al revés, a veces tengo que dividir. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre eso. Bueno, pues estoy buscando, en este caso, la altura del triángulo más grande entre la altura más pequeña que sí tengo y me tiene que dar lo mismo que me salió en la división anterior, la misma división de las bases, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya vimos otras dos maneras de resolver este tipo de problemas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. No. Ok. Entonces, pues bueno, ya nada más para que no nos quede duda, se me pierde el igual. X o la altura del edificio son 8 metros, ¿sale? Vamos ahora a ver otro problema muy similar, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, aquí también tengo triángulos semejantes. Dice, a cierta hora del día, un hombre o una mujer, porque yo mido eso, proyecta tiene una altura, el hombre tiene una altura de 1.6 o 1.60 metros, ¿sí? Y su sombra que proyecta es de 1.10 metros, ¿ok? Y hay un árbol que se encuentra al lado de él que también está proyectando una sombra de 1.90 metros. Pues para no tener que subirme hasta la copa del árbol, este hombre no se vaya a caer de la copa del árbol, puede utilizar otras estrategias para medir, o mejor dicho, no medir, encontrar la manera de saber cuál es la altura inaccesible de este árbol, ¿ok? ¿Y qué me está preguntando? Pues cuánto mide el árbol, ¿ok? Si se fijan aquí, otra vez se están formando dos triángulos semejantes, si los ven, con el lado negro y con esta diagonal roja y la altura del árbol, estoy formando un triángulo, y lo mismo con este lado negro que es la sombra y esta diagonal que es, digamos, como el ángulo de inclinación del sol, y obviamente la altura del hombre, otra vez estoy formando un triángulo, y en este caso también son triángulos semejantes. Hace rato fácil nos dábamos cuenta, pues dividiendo 24 entre 12 nos daba 2, pero pues aquí ya no es tan sencillo, ¿verdad? A simple vista, como que, o bueno, mentalmente sí se complica un poquito, que también se puede hacer, pero bueno, como les dije, quiero que conozcan varias maneras de resolverlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mi primera opción, o lo que yo les recomiendo, usen una regla de 3, ¿sí? En donde, pues otra vez voy a poner la sombra que se proyecte en el suelo y las alturas de los dos objetos que yo tengo. En este caso tengo toda la información del hombre y fue la primera que yo puse. Su sombra es de 1.1, que es lo mismo que 1.10, por cierto, metros, y su altura es de 1.6 metros, o sea, 1.60. Y solamente tengo la medida de la sombra del árbol, que es 1.9, y otra vez me está faltando la altura, que voy a representar con una X, ¿ok? Muy bien, entonces ya dijimos que para operar una regla de 3, lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado y dividir en diagonal, ¿ok? Me voy a copiar estas de aquí, me las voy a traer para acá, solo para que no se nos olvide, ¿ok? Voy a multiplicar 1.9 por 1.6 y dividir entre 1.1, y con esto voy a poder encontrar la altura. Ajá. Si no me equivoco es 2.7, ¿no? Así es, y muchos más decimales. Miren qué rápido el compañero. 1.9 por 1.6 entre 1.1 le dio 2.76 y muchos más. Números decimales, solamente vamos a tomar los primeros dos, 2.76, ¿ok? Entonces, la altura de mi árbol es de
2.7 o 2.76 metros, ¿ok? Y otra vez lo pudiera hacer, ¿cómo se dice? Con la proporción de los lados, ¿sí? Dividiendo, por ejemplo, las bases. Siempre la base mayor, es decir, la de 1.9 entre 1.10. No necesariamente tiene que ser así, pero me parece que es más sencillo y eso es lo que yo les recomiendo. Aquí lo voy a escribir. Ahí vamos a sacar la proporción. Me faltó un acento. De los lados, ¿ok? Y voy a escribir 1.9 entre 1.1. ¿A cuánto les da 1.9 entre 1.1? No, bueno, vamos a hacerlo aquí. ¿O alguien ya lo tiene? 1.9 entre 1.7. 1.7, muy bien. 1.72 periódico. Vamos a dejarlo en 1.72 porque a partir de ahí se repiten los decimales, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que entonces, cuando yo divida las alturas, siempre la más alta, en este caso la del árbol, ¿sí? Voy a dividir 2.76. Aquí va a pasar algo peculiar. ¿Por qué peculiar? ¿Se acuerdan que no salía 2.76 exacto, sino que tenía muchos decimales? Entonces, como solamente estoy tomando 2 decimales, el resultado que voy a obtener va a ser aproximado cuando yo lo divida entre 1.6, ¿sí? No va a ser exactamente 1.72, pero se va a acercar mucho. ¿Por qué? Pues porque, como ya les comenté, los decimales no los escribí todos y solamente tomé en cuenta 2 de ellos después del punto y me va a dar a 1.725. Es decir, no me dio exacto, pero me dio aproximado, 1.72. Bueno, 1.725. Ahora, ¿qué significa, muchachos? Y esta es pregunta para ustedes. El 1.72 que se está repitiendo, bueno, lo voy a truncar, lo voy a dejar hasta el segundo decimal. ¿Qué significa el 1.72? ¿Eso qué es? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok, el 1.72 es la constante de proporcionalidad o lo que normalmente conocemos como escala a la que están los dos triángulos semejantes. Hace rato, ¿cuál era la escala de los dos triángulos? ¿Alguien se acuerda? La del edificio y... 2. No, 12. 2. 2. La escala era 2. Estaban uno al doble del otro, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces la escala era 2. Pero ahora, ahora, ¿cuánto es la escala? ¿A qué escala están estos dos triángulos semejantes? 1.72. 1.72, ¿ok? Entonces, ya vimos 2 maneras de resolver este tipo de problemas, ya sea por regla de 3 simple, que es esta tablita que yo tengo aquí, o también buscando, aquí voy a borrar el 2.76 y voy a poner la X, buscando, sacando la escala o proporción entre los lados que sí tengo y luego buscando el dato. En este caso, la X representa un número que al dividirlo entre 1.6 me va a dar 1.72. En este caso, si yo multiplico 1.6, que son estos dos datos que yo tengo aquí, por el 1.6, recuerden que es la altura de el hombre, por la escala, que es 1.72, me da 2.750. Si se fijan, es aproximado a la altura del árbol, ¿sí? Es una manera de sacarlo. Solamente hay que tener cuidado y comprobar que realmente 2.75 entre 1.6
de la escala o esté aproximada, 1.72. ¿Sale? No sé cuál, el que quiera decirme de los que están conectados, ¿qué procedimiento se les hizo más fácil? ¿La regla de 3 o encontrar la constante de proporcionalidad o la escala, que también se llama escala de los triángulos? ¿Qué se les hace más fácil? La regla de 3. La regla de 3. La regla de 3. La regla de 3 es muy buena amiga y ayuda a resolver muchos problemas en matemáticas, pero es importante que conocieran estos dos métodos o procedimientos para resolverlo, ¿ok? Bueno, por último, solamente me queda comentarles que voy a dejarles una actividad muy parecida también de distancias inaccesibles. Voy a subir ahorita la clase para que si tiene alguna, ¡ay! ¿Cómo se hacía la regla de 3? Era cómo se multiplicaba y cómo se dividía, para que si tienen alguna duda puedan volver a ver la clase y puedan resolver el problema, ¿sale? Los problemas son dos nada más, igual que en lo que les acabo de mostrar ahorita.